Hola, soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, y en este video les voy a hablar sobre un tema que me preguntan muchas de mis pacientes, que es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Este proceso de adaptación, este proceso mediante el cual el cuerpo se adapta a una nueva etapa de la vida donde se acaba la vida reproductiva de la mujer, y que en algunos pacientes, podríamos decir la mayoría, se presentan síntomas que son incómodos, y vamos a hablar de cada uno de los síntomas con las posibles soluciones para que ustedes se le quiten estos desagradables y molestos incomodidades que se presentan en este periodo. La menopausia ocurre entre los 45 a los 55 años, pero es supremamente llamativo como en países donde no hay tanto consumo de carbohidratos no ocurre ningún síntoma de la menopausia. Como también se habla de que depende de muchos problemas culturales la menopausia, porque resulta que hay países donde no se consumen casi fitoestrógenos como la soya, como el ginseng, como por ejemplo en la zona donde están los árabes, en los Emiratos Árabes, también hay pocos síntomas de la menopausia. ¿Y cómo puede tener un componente emocional importante de desvaloración de la mujer cuando empieza esta etapa en la cual empiezan a haber cambios en la vida? Antes de iniciar, les recomiendo que se suscriban a mis dos canales, Dr. Javier Moreno, médico alternativo y holístico, y Dr. Javier Naturales y Saludables, y activen la campanita de notificaciones para que así, cuando subamos nuevos videos, ustedes estén pendientes de ellos, y también que nos sigan por nuestra cuenta de Instagram, donde todos los días estamos subiendo consejitos para ustedes, para que ustedes los pongan en práctica y así sea mucho más fácil poder que todo este poco de conocimiento ustedes lo puedan llevar a la vida real, y así esto valga la pena, porque realmente conocimiento, acuérdense que estamos en la era del conocimiento. El que no quiere aprender hoy en día es porque no quiere, porque el conocimiento está puesto y gratuito. YouTube es una de las plataformas maravillosas. Bueno, empecemos ahora sí con el tema. La menopausia, este proceso, resulta que se incrementan enfermedades como la osteoporosis, como la obesidad, como la diabetes, y esto es causado no por la menopausia en especial, es causado por todos los desórdenes, toda la acumulación de toda la vida de hábitos inadecuados, de alimentación inadecuada, donde los mecanismos de reparación del cuerpo empiezan a disminuirse con el paso de los años, y esto hace que se presenten todos estos síntomas en esta edad. Y yo pienso que en la medicina convencional, con esa visión como tan estrecha y tan cerrada, le echan la culpa a la menopausia. Dicen, no, es que la menopausia produce osteoporosis, entonces si usted tiene menopausia tiene que consumir calcio, entonces consuma nuestro calcio. Usted tiene menopausia, obesidad, entonces le recomendamos a usted que empiece a tomar isoflavonas de soya porque ayudan a bajar de peso. Pero resulta que esto es proceso de la acumulación de todo el cuerpo con disminución de los mecanismos de eliminación. En esta etapa los ovarios dejan de producir estrógenos y progestágenos porque dejan de ovular, ya el cuerpo, la etapa reproductiva se cierra. Hay muchas mujeres, y ustedes deben conocer personas que dicen, mire que a mí se me quitó la menstruación y no me dio ningún síntoma, ni depresión, ni calores. Eso es lo normal. Lo normal no es tener los calores, porque también hay pacientes que me dicen, doctor, mire, tan raro no me dieron calores, ¿eso es malo? No, eso es lo normal. Es más, es común de que una persona tenga esos síntomas, pero no es normal. Y esto quiero que lo tengan muy presente, porque, como les explicaba al inicio, incluso se piensa que tiene un contexto muy cultural. Los latinoamericanos, por ejemplo, la sociedad occidental en especial, los latinoamericanos son los que más sufren de los calores de la menopausia. Culturalmente, los latinoamericanos, todos los latinos, incluidos los que están alrededor del Mediterráneo, Italia, Francia también son latinos, Portugal, España, somos una cultura muy familiar. Una persona latina se tiende a pegar mucho a la familia. La familia es importantísima,
Y a diferencia de otras culturas donde los hijos crecen y se van y a veces pasan años donde no, mi papá no sé dónde está, vi unas fotos en Facebook de que está en Australia, así es. Mientras que los latinos somos muy unidos y somos muy machistas. Los latinos, la mujer latina es muy machista. Dentro de su inconsciente, hagan de cuenta que cuando se quita la menstruación es como si ella dijera, ya, se me acabó la posibilidad de reproducirse, y empiezan a haber sentimientos de desvaloración. La disminución en el deseo sexual es uno de los síntomas más comunes, la sequedad vaginal y demás cosas, pero hay estudios donde dicen hasta qué punto el contexto emocional afecta y genera estos síntomas, y por qué muchas mujeres en sociedades también súper machistas como son los árabes o inclusive los japoneses, que también son súper machistas, y los chinos, no se presentan casi síntomas. Es una cosa rara que una persona lo produzca. Y esto depende mucho de la cultura y de los apegos que generamos hacia los hijos, hacia los nietos. Es muy común en la mujer latinoamericana que la mujer que ya empieza a ser abuela empieza a sufrir por los nietos, por los sobrinos. Y todo esto influye mucho en los síntomas de la menopausia. Vamos a hablar más adelante un poco más de esto, porque no podemos ser tan simplistas de pensar de que sí, es que la menopausia genera depresión, punto final. Tome hierba de San Juan y tome ginkgo biloba, que eso le mejora la depresión, porque eso hace parte de la menopausia. O sea, esa depresión es normal. Tenemos que buscar detrás de eso a ver qué hay. Bueno, esta menopausia, la edad es entre 45 y 55 años, donde el promedio es 50 años. Y tiene 3 episodios para que se presente. Uno es la perimenopausia. La perimenopausia es el proceso mediante el cual el cuerpo empieza a prepararse para el nuevo evento de la vida, que es dejar de menstruar. La perimenopausia puede durar de 2 a 8 años, donde al comienzo empieza a haber como una desconexión de la hipófisis y el hipotálamo con los ovarios, pero no hay alteraciones en los ciclos menstruales. Las personas pueden empezar a tener leves calorcitos, pueden empezar a tener sequedades vaginales, pero al final de la perimenopausia empiezan ya a ver los desórdenes de los ciclos menstruales, con sangrados muy corticos, con excesos de sangrado a veces, o unas menstruaciones que se demoran mucho en que empiecen a venir. Antes duraban 28 a 30 días, después les está viniendo cada 40, 50 días. Y eso es la perimenopausia. El episodio de la menopausia se define como el proceso mediante el cual ya la mujer completa 1 año o 12 meses sin sangrado menstrual, o amenorrea como le llamamos nosotros los médicos. Y la posmenopausia es después de que ya se cumple 1 año sin menstruación. Recuerden, pueden o no haber síntomas. En las personas que no tienen una buena capacidad de adaptarse a los cambios, y esto también tiene que ver con lo emocional, como eres tú en la parte emocional, así es tu cuerpo. Pérdida de adaptación a los cambios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi cuerpo pierde la capacidad de adaptarse a los cambios, pues mis ovarios, bueno, los ovarios de las mujeres, dejan de producir estrógenos y progestágenos. ¿Y qué es lo que ocurre en una mujer que no le dan síntomas? Pues que el tejido graso, el tejido adiposo, empieza a producir progestágenos y estrógenos, pero cuando nuestro tejido graso ha sido un mecanismo para que el cuerpo almacene todas las sustancias tóxicas, resulta que ese tejido graso, esos adipocitos que deberían empezar a producir los estrógenos y progestágenos después de que los ovarios dejan de producirlos, pues no los producen, y ahí es cuando hay un problema, donde el cuerpo no se empieza a adaptar. ¿Y de dónde viene ese problema? ¿Y por qué se presenta ese problema de pérdida de adaptación? Por inflamación crónica. Recuerden que la inflamación crónica es un bloqueo que hace que su cuerpo no reaccione. Segundo, permeabilidad intestinal. Recuerden que todas las personas en general están expuestas a alimentos que generan permeabilidad intestinal. El trigo, cebada, centeno, y a los latinoamericanos nos encantan los frijoles, lentejas, garbanzos, habichuelas, y todos estos procesos de la agroindustria que van a generar permeabilidad intestinal y baja producción de
y consumo de probióticos, porque cada vez estamos consumiendo menos fermentados, hacen de que no se reparen las vellosidades intestinales y el paciente empiece a absorber cosas que no debe absorber, y todas estas sustancias son las que impiden de que la mujer empiece a adaptarse ante los nuevos cambios de la vida. Otra es la resistencia a la insulina. Acuérdense al inicio que les decía, y en todos los estudios, y ustedes donde busquen por internet van a decir, es que en la menopausia se incrementa la diabetes. No, es que la diabetes ya venía gestada unos 10 a 15 años antes con una resistencia a la insulina, que la menopausia y la vejez vienen siendo la gota que rebasa la copa y que predispone mucho más fácilmente a que la persona empiece una diabetes en esta etapa. Así que es importante hacerse sus examencitos. La proteína C reactiva para descartar la inflamación crónica, que tiene que estar menor a 1 y tiene que ser ultrasensible. Los niveles de insulina, que tienen que estar en ayuna menor a 6, y si la hacen pre y post y posterior a ayunas debe no elevarse más de 15. Y otra de las cosas es la falta de ejercicio. Miren, yo pienso que el problema de los hábitos de la vida cotidiana que más afecta a la salud de todo el mundo es la falta de actividad física, la falta de ejercicio. Muchas mujeres que no les da ningún síntoma en la menopausia son esas mujeres activas, esas mujeres que están en un gimnasio, que salen a trotar. Esas mujeres se les disminuyen los riesgos de tener todos estos síntomas. Además de eso, las toxinas, hay una cantidad de toxinas que se llaman senoestrógenos. Haga de cuenta que son sustancias químicas parecidas a estrógenos, y estas bloquean al adipocito para que produzca hormonas estrogénicas y progestágenos. Y cuando este tejido graso, que tiene que cumplir la función de producir hormonas sexuales, ha perdido esta capacidad porque el tejido graso se volvió el mecanismo de almacenamiento de sustancias tóxicas, pues ahí tenemos otro problema. Bueno, esos son en general la base de la menopausia.